necesidad de hacer vuestras unas herramientas y unas técnicas. De otro lado, el compromiso que ahora mismo tomáis, ¿no? O que ya habéis tomado, ¿no? Con vuestra lengua, con vuestra realidad, con vuestra sociedad, con vosotros mismos, ¿no? Con vuestra verdad, ¿no? Porque la escritura es un compromiso. Y eso en cierto modo es un peso, pero también es bello, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues dar alas a la creatividad, no ir corriendo a escribir, que somos muy prácticos, pero es que el artista, el explorador, tienen como muchas cosas que decir. Y hasta aquí, no sé, muchas gracias. Y si hay alguna cosa. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Una pregunta. Cuando has empezado a hablar, estabas comentando lo del 90% de trabajo, más o menos, a decir, ¿no? Y un 10% de talento. Resumido así, ¿eh? Eso decía Ramón Barnils. Sí. Resumido así. La pregunta que yo te hago es, sé que es difícil, sé que esa es la clave, ¿no? Pero si hay alguna técnica o clave, yo por ejemplo, soy muy poco de texto literario y soy más de texto no literario, ¿no? O sea, yo básicamente es libros de gestión empresarial, etcétera, por lo que es ensayo puro y duro, básicamente orientados a la formación de empresas, etcétera. Y yo me veo una gran capacidad para ese texto no literario, pero muy poca capacidad, digamos, cuando ya se trata más de profundizar o así. Y ahí decía, porque te decía del 90%, porque yo, por ejemplo, soy un inútil acabado cuando me dedico, o sea, en lo que es el esfuerzo. Ahora bien, en las 2 horas que me entra para escribir el capítulo de lo que quiera hablar de empresas, te saco todo el capítulo de golpe. Entonces, pero claro, porque no hay una función literaria detrás, porque simplemente es una cronología de relatos. Y la pregunta es, ¿hay alguna clave o técnica concreta para poder potenciar más la parte, digamos, puede que menos artista o menos explorativa y más la de juez, como decías? Y esa es una. Y la otra sería cómo poder, si hay otra clave, de pasar más de un estilo más ensayista a uno más literario. Sí, a ver, dos cosas, ¿no? Una es que hay técnicas para alimentar nuestro lado creativo más analógico y otras para alimentar nuestro lado crítico. Y el lado crítico, por ejemplo, se puede alimentar pues haciendo trabajos de síntesis, haciendo sinopsis, ¿no? He visto una película y he hecho la sinopsis. Pues eso es un trabajo de concentrar la información en un texto. Por ejemplo, se recomiendan hacer resúmenes, hacer sinopsis. Otro ejercicio que va bien, pues si tú quieres hablar sobre un tema, hacerle al tema la pregunta esa de la estrella, de las 5 preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, por qué y cómo? ¿No? Esas son preguntas lógicas que tú haces, ¿no? Quiero hablar de la cobardía. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿No? Esas preguntas son lógicas y ayudan a crecer desde el pensamiento crítico. De otro modo, el pensamiento analógico se podría abrir con otras asociaciones. Quiero hablar de la cobardía, abrir y decir cobardía, animal asustado. Y eso es una asociación, ¿sí? En cambio, preguntarle por qué, cuándo, cómo, dónde, a quién, eso sería un ejercicio lógico. Dicen que la estrella esta, de las 5 preguntas, ayuda a alimentar críticamente el texto. Sería una posibilidad. Otra es intentar escribir el texto en solamente 3 frases. Planteamiento, nudo y desenlace. 3. Hacer ese esfuerzo y después hacer crecer cada frase. Esos son recursos para abrir desde la lógica, ¿no? Después creo que me has preguntado cómo convertir un texto de ensayo o cómo convertir un estilo... ¿Cómo convertirse un estilo a nivel personal más de estilo? Del ensayo hacia el estilo más... Algo menos empresarial y pasar a algo más personal. Más personal literario. Aunque sea dentro del mismo texto, ¿eh? Aunque sea dentro del mismo texto. Pues usando la retórica. De algún modo la metáfora cabe en un texto de ensayo, cabe en un texto de publicidad, cabe en un texto de empresa, ¿no? El otro día leía un texto de empresa que emprender era como coger un trapecio. El trapecio ha salido muchas veces, pero es así, salía. Decía que para emprender tú tenías que dejar ir el trapecio que tenías en las manos cuando veías venir el otro. Que para dejar ir cuando venía el otro, por un momento tenías que estar colgando.
sin nada, ¿no? Pero si no, no podías coger el siguiente. Esta metáfora daba muy bien la idea de emprender, mucho mejor que la hubiera dado cualquier argumento lógico, ¿eh? Porque te veías ahí, soltando ese trapecio sabiendo que venía el otro, ¿eh? Pero bueno, nunca lo sabes del todo, ¿no? Tienes que dejarte ir y coger el siguiente, ¿sabes? Esa, por ejemplo, es una analogía, es una metáfora que cabe en un texto ensayístico perfectamente. Y no solo cabe, sino que lo mejora, lo refuerza, ¿eh? Le da color, ¿eh? Que a veces también se agradece, ¿no? La analogía, el color, ¿no? No sé si sería